Pues hablamos para empezar con Guillermo Barbón, el CEO de RTL, que, bueno, quiere decir un poco recuperación, entrenamiento y lesiones en sus siglas en anglosajón. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Vicente, buenas noches, ¿qué tal? Pues teníamos ganas ya de tratar este tema porque lo comentamos mucho y parece que estamos habituados a informar de jugadora X, ligamento cruzado, se pierde la temporada, pero claro, es que esto es el drama del deporte absoluto, ¿no? Sí, sí, exacto. En lo que nos ocupa de balonmano femenino, pues lo casamos a la rotura del ligamento cruzado anterior, ¿no? No pasa año que tenemos a día de hoy 5 o 6, en noviembre, octubre, a 5 o 6 lesionadas, ¿no? Y sí que es verdad que por factores X, que hay muchos, va muy ligado al balonmano y bueno, nosotros desde RTL sí que es verdad que abogamos mucho a la prevención, pero lo que tú dices es un mal que queremos evitar, pero que está ahí, por Ujú. desgracia. Antes de entrar en materia, ¿tú crees que hablar de lesiones es un tema tabú? Y luego también quiero que digas cómo es esto de dar la información, porque ahora es verdad que se mezcla también la protección de datos, pero muchas veces no dicen la verdad los que deben comunicar. Sí, sí, por desgracia estamos en ese camino y no es el camino correcto. Eh, Quizás muy por miedo, por el qué dirán, que por desgracia es una lacra en nuestra sociedad, el qué dirá la persona, o qué dirá el club, o qué dirá mi representante, o qué dirá quien sea de mi situación, sin conocer mi situación. Entonces, cuando una jugadora se lesiona, lo hablábamos con Lorena antes de ayer, con Marta, con muchas jugadoras de élite, guerreras, que nada más que se lesionan ya están pensando en qué pasa o qué va a pasar con esa lesión. ¿Cuánto tiempo voy a estar? Si te voy a tener que abrirme y comentar qué es mi lesión, por qué lo he hecho y por qué se me ha hecho. Entonces, en ese sentido, aparte de la psicología deportiva y psicología en las lesiones, entra el factor de mi futuro está en manos de un club, una lesión y los médicos, el redactador, el preparador físico, y ahí el tabú es ese, es dar la información que yo quiera dar o que quiera transmitir o que incluso los médicos o los fisios o el redactador quiera transmitir para poder tener ese camino abierto a que sea clara y concisa o poder ocultarla. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que no se cuenta todo lo que debería y yo creo que se equivocó. Has incidido mucho en la prevención. Y claro, es muy importante, de hecho vosotros la filosofía que tenéis es para concienciar a la gente y desde abajo, ¿no? Del balonmano. Sí, 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 nosotros, hombre, igual es echar piedras encima de nuestro tejado porque sí que es verdad que nosotros, Recovery ha nacido para redactar ese camino que hay entre una chica que se lesiona y le da, entre comillas, el alta, el fisio, el médico deportivo y empieza a jugar a un 100%, ¿no? A tope, como decimos. Entonces, prevenir significa evitar esa lesión. Entonces, nosotros estamos abogando desde categorías bases, de clubes base a clubes grandes y trabajando con ellos para evitar esa lesión, evitar ese mal, evitar ese problema que a las tres partes le involucra, al jugador, al entrenador y evidentemente al club. Un jugador lesionado, ya no te hablo en categorías base, pero te hablo en categorías superiores de es un problemón porque tienes que contratar a otra jugadora o tienes que intentar suplir y es un quebradero de cabeza, tanto con médicos como con mutuas, ¿no? Las famosas mutuas de los deportistas. Entonces, desde RTL, súper claro en la prevención. Incluso tenemos ahí una campaña de jornadas de prevención de lesiones en categorías base que está siendo un boom. En La Rioja somos pequeñitos, pero estamos ahí y la verdad que los clubes la aceptan con mucho agrado porque son desconocedores del tema de las lesiones y sobre todo de la prevención y yo creo que creemos que es básico, no fundamental.
Claro, porque aquí estamos un poco en el problema de siempre, ¿no? La inversión contra el gasto. Estamos hablando de que si todos los clubes tuviesen una prevención adecuada, un readaptador y un equipo, a lo mejor se evitarían muchas lesiones y también se ahorraría luego a la postre mucho dinero, porque cuando lo hemos visto ahora mismo con Vera, por ejemplo, que se ha lesionado, no decimos que Vera no lo trabaje bien, ¿eh? Simplemente decimos que cuando se lesiona un extremo, al final tienes que fichar a otra y eso es un gasto extra. Sin duda, sin duda. Date cuenta que, por desgracia, es un cambio de cromos, hablando mal y pronto, pero claro, tú tienes que suplir una plaza de una jugadora que está lesionada y que cuando suples significa que tienes que hacer una contratación. Ojalá pueda subir una chica de la base y que cumpla las expectativas de esa jugadora, pero estamos hablando, por ejemplo, nombradas Vera tiene de la mano de un trabajo muy importante, tiene un centro de redactación, entonces por eso abogamos todos. Pero claro, a tu pregunta es, el club se encuentra con un problemón de una lesionada que sí hubiese tenido una preparación, una prevención, un trabajo previo, igual ese cruzado no es un cruzado y es un, mal y pronto, un semicruzado, no llega a romperse, no son 6, 9 meses, son 3, mal menor, ¿no? Pero cuando llega el momento de una lesión grave, todos nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y en este sentido es así, se me ha roto un extremo, tengo que contratar una, ir al mercado internacional, gastarme la pasta en el transfer, en todo esto, y yo creo que esos clubes de los que hablamos grandes, por suerte, el otro día Kino Rocamora hablaba de la evolución de Elche. La evolución de Elche, como dice él, viene por todos lados. Viene por comunicación, viene por medicina, viene por los fisioterapeutas. Entonces, ¿qué queremos? Que ese Elche, ese Vera, ese Málaga, que también con Sole, te lo hablábamos hace poco con ella, el tema del hombro, está muy prevenida, está muy recuperada. ¿Por qué? Pues porque ha hecho un trabajo previo y cuando se ha lesionado no ha sido tan grave como debería. Entonces, abogamos por ello y desde aquí pues les hacemos un llamamiento a todos ellos para que intenten prevenir y no tener ese problemón en el momento de, claro. Claro, al final yo sí que me he percatado que, sobre todo últimamente, muchas veces, aunque el club no tenga una estructura muy, muy grande, alguna jugadora en concreto que es más profesional o que tiene está en órbita selección, digamos, sí que tiene ella un trabajo aparte que incluso se lo paga de su bolsillo muchas veces. Sin duda, sin duda. Todavía antes de ayer hablando con Lorena Montilla, su caso que fue de Elda, fue así, se lesionó y le pilló el verano y ella tenía ahí a su fisioterapeuta redactador en Madrid, en Base Villaverde, que fue la que le ayudó en su época con su anterior lesión de rodilla. Y estamos hablando de un División de Oro, estamos hablando de San José Obrero, no estamos hablando de élite ni de guerreras. Entonces, lo que tú dices es súper clave. Ya los deportistas que ya se están jugando su pan, su salario y su futuro, ya se conciencian ellos mismos a, ¿qué tengo? Pues no tengo esta opción, pues me la busco yo por mi parte. Nosotros estamos en ese sentido también. Nosotros tenemos deportistas tanto en España como en Francia, aparte de balonmano, otros deportes que se autoprotegen y se evitan ese problema, ¿no? Prevención, pues oye, Guillermo, noto que tengo este problema, ¿me ayuda? Sí, pues oye, entonces eso es algo que se está evolucionando mucho y es dentro de la cabeza y dentro de la concienciación de los deportistas, que lo alabamos y lo remarcamos, porque se están evitando muchos problemas y gracias a ello los clubes, evidentemente, sus patrones lo están evitando, evidentemente. Vamos primero a las causas y luego a las consecuencias, pero aparte de una prevención escasa, digamos, y obviamente de la propia acción y el riesgo que conlleva el deporte, y también creo que hay un componente incluso genético, ¿por qué tantos cruzados en el ámbito femenino? Pues como acabas de decir bien, tiene mucho el tema genético, ¿no? Las chicas con su evolución y con su trabajo, pues eso, tema de menstruación, tema de periodos, tema de cargas. Sí que es verdad bueno, los estudios están ahí, no lo dice Guillermo, sino lo que le dicen los estudios, que son más propensas, ¿no? Hay pros, hay contras, hay gente a favor, hay gente en contra. Yo, desde RTL, desde mi previsión y desde cómo estamos trabajando esta situación, sí que es verdad que una parte es genética. Eh,
yo soy muy sincero y muy claro cuando hablo con los deportistas, cuando hablo en este caso contigo y de cara al público, que las chicas tienen un trabajo más importante de tren inferior. Tema de caderas, tema de rodillas, tema de tren inferior, son incluso más potentes que los chicos, ¿vale? Entonces, quieras que no, si tú ese trabajo lo polarizas, pues se nota luego en el futuro, que ves a una Paula Arcos, ves chicas de tren inferior potente. No te digo ya la famosa Nora Mork, por sus operaciones de rodilla, no sé cuál, 5 o 6, la pobre mujer, pues y sigue estando ahí y mira el tren inferior que tiene. Bueno, yo me centro mucho en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ya nos podemos ir, lo decía Lorena antes de ayer, la suerte. RTL no cuenta con la suerte. Lo siento por el que lo diga, pero es un tanto por ciento muy escaso la suerte. Pero las pistas, la famosa resina que se nos queda por la pista y que hace de agarre extra que no debería. Muchas condiciones que por desgracia el ligamento cruzado anterior está siendo el mal de las chicas. Y el propio Y yo deporte, ¿no, creo, Guillermo? Me refiero, porque al final los cambios de sí, dirección no, sí, no no, se ven en otros evidentemente. sitios. En natación, obviamente, pues es muy difícil que te rompas un cruzado, es imposible. No, por supuesto, extrapolable al fútbol. También aquí en Logroño tenemos 3 chicas con cruzado en la misma temporada. Vamos a las instalaciones, vamos al deporte, cambios de dirección. En este caso, las chicas de aquí, pues eso, es un sintético, pues que agarra, si no está seco, pues las rodillas se les va al carajo. Y evidentemente las chicas, nosotras, pues en las pistas, el famoso tartán, la famosa goma, el parqué, pues tiene que ver. La gente que ya está en élite, ya que va con su pista a jugar, ¿no? El caso de Guerreras y demás, muchas de ellas incluso nos lo dicen. No es lo mismo jugar en nuestra goma del pabellón a nuestra goma que nos trae la Liga Guerreras, que está muy bien, a Sobal igual. Y tengo un caso muy claro, pasa que es de chicos, pero el Ademar León hace poquito ha tenido que cambiar y jugar en Astorga porque el Palacio estaba en obras, pero se ha llevado la pista que tenían ellos en el Palacio y Dani Gordo ha dicho que Nanay, que ha tenido lesiones. Entonces, bueno, son casos que pasan, por desgracia. Y la última, los plazos de recuperación. Esto también tiene mucha controversia siempre porque a mí me da la sensación, corrígeme si me equivoco, pero últimamente hay más prudencia desde el mundo médico, digamos, para el retorno a la pista, en lesiones de larga duración, digo, cruzados, aquiles, etcétera. Sí, sí, sí. Es algo que nos parece bien a los redactadores porque entramos de lleno en ese trabajo, pero son más precavidos. Lo hablaba contigo antes of the record. Sí que es verdad que antes era rotura del ligamento cruzado, 6 meses. Además, lo tenían como estipulado, ¿no? Todo el mundo habla de cruzado y son 6 meses. Ahora Lorena lo hablaba antes de ayer, 9 meses le daban aproximadamente. No hay prisa. ¿Por qué? Por lo que hablamos, tenemos factores que son intrínsecos que no tienen nada que ver con nosotros. Igual no tengo un redactador, no tengo un preparador. El que me opera no es experto en rodillas y es lo que me toca. Entonces, son muy precavidos y en ese sentido nosotros nos alegra porque las fases y los tiempos se alargan y tienes menos posibilidad de error o de, si hay un pequeño error, o subsanarlo. Ponerte un límite en una lesión, desde RTL, por ejemplo, siempre decimos, oye, ¿cuánto estaré? No lo sé, te soy sincero, no lo sé. Si trabajas muy bien, se pueden acortar plazos, lo hablábamos antes. Javi, un chico de Cataluña, que fue nuestro primer talón de Aquiles que tuvimos, bastante grave, se recuperó en 4 meses y le habían estipulado sobre los 6. Un trabajazo, ¿eh? Un trabajazo. De hecho, no sé si te pasé el vídeo, lo tengo por ahí, del Time. El tío, su verano se pasó trabajando a pleno sol y volvió en pretemporada muy bien. Pero claro, depende ya de qué infraestructuras tienes. El chico pues podía estar con un pabellón, podía tener una pista, podía tener un gimnasio, un médico, un redactador. Entonces, bueno, todo eso suma. Pero yo en ese sentido, el tema de los plazos, me alegro mucho, la verdad te lo digo, me alegro mucho porque los redactadores lo agradecemos que tenemos más tiempo para trabajar, pero como todo deportista, siempre queremos volver antes, siempre nos gustaría volver antes y queremos ayudar al equipo y al club y es el único problema que encontramos, ¿no? Tirarles de la cuerda y que corran, pero
los plazos se están alargando y por suerte, para los deportistas también. Pues sí, algo, ya digo, muy negativo, pero que forma parte del deporte, así que creo que es interesante la charla que hemos mantenido y las explicaciones que has dado, y bueno, ya sabéis que quien quiera establecer un nuevo proceso para prevenir, pues que se puede informar en RTL, y bueno, veremos si no tenemos que lamentar muchas más lesiones durante el curso, aunque me temo que no, la verdad. Porque luego, después del parón del Mundial, también suelen pasar bastantes, lamentablemente. Sí, eso es. Las cargas de trabajo están ahí. Una chica que se va con las guerreras o se va al Mundial o se va a un campeonato está jugando Champions. Los partidos son miércoles, domingo, martes, jueves. Entonces, esa carga, somos seres humanos, no somos máquinas. Y las chicas al final 20 lo pagan en forma de lesión. Ojalá RTL no tenga que trabajar, está mal que lo diga, pero por desgracia está pasando y cada vez más y el trabajo lo tenemos ahí. Mucho trabajo por desgracia, pero bueno, que se cuiden y que esos calendarios, por Dios, intenten aligerarlo lo más posible por el bien de ellas, sobre todo. Eso va a ser difícil. Guillermo Barbón, el CEO de RTL, muchas gracias por haber pasado por aquí, por Deporte 100%. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo, chao.